En México, ¿la gente se sabe administrar de forma financiera? No, no todos. ¿Por qué el mexicano no sabe hacerlo? Por falta de educación en esa área. ¿Qué tan grande crees que sea el problema? Muy grande, porque si los que ahorita no saben, no educan a los que siguen y pues vamos o igual o peor. ¿Crees que eres bueno manejando tu dinero? Sí, ¿Crees que tu método es confiable? sí. ¿Cuál es ese método? Tener una cuenta de ahorro, y tener un Excel con todos mis ingresos, todos los gastos y pues cuánto se está ahorrando ya sea mensualmente o anualmente. ¿Te gustaría tener una aplicación para ayudarte a administrarte? Sí, si no cobran. En México, ¿la gente se sabe administrar de forma financiera? No, ¿Por qué el mexicano no sabe hacerlo? porque siento que tiene su mente en cosas más de que diferentes. ¿Qué tan grande crees que sea el problema? Muy grande. ¿Crees que eres bueno o buena manejando tu dinero? No. ¿Tienes un método confiable para administrarte? Yo creo ¿Cuál es ese método? de que en mi celular o así. ¿Te gustaría tener una aplicación para ayudarte a administrarte? Sí. En México, ¿la gente sabe administrarse de forma financiera? Tal vez. ¿Por qué el mexicano no debe hacerlo? Porque No sabe hacerlo. No sabe hacerlo por falta de interés. ¿Qué tan grande crees que sea el problema? Es muy grande. ¿Tú crees que eres bueno manejando tu dinero? No, ¿Tienes algún método? no, ¿Crees que ese método es confiable? no tengo método. ¿Te gustaría tener una aplicación para ayudarte a administrarte? Muchísimo. En México, ¿la gente se sabe administrar de forma financiera? No, ¿Por qué el mexicano no sabe hacerlo? porque es flojo y no tiene poca educación en general. ¿Qué tan grande crees que sea el problema? Muy grande. ¿Crees que eres bueno manejando tu dinero? No. ¿Tienes algún método de administración? Sí. ¿Cuál es ese método? De lo que me dan o de lo que gano en una semana, trato de meter un poquito más del 40% a una cuenta de ahorro. ¿Cuál es un método confiable de ahorro? En cuanto te den el dinero y que sepas que no lo vas a usar, mételo a algún lugar donde sepas que no es tan fácil. ¿Te gustaría tener una aplicación para ayudarte a administrarte? Sí. En México, ¿la gente se sabe administrar de forma financiera? No, ¿Por qué el mexicano no sabe hacerlo? porque creo que no tenemos la educación adecuada para hacerlo. ¿Qué tan grande crees que es el problema? Muy grande. ¿Eres buena manejando tu dinero? Depende, no siempre. ¿Tienes algún método de administración? No, ¿Conoces algún método confiable? no, ¿Te gustaría tener una aplicación para ayudarte a administrarte? sí. En México, ¿la gente se sabe administrar de forma financiera? ¿Por qué el mexicano no sabe hacerlo? Porque no se sabe administrar de una manera financiera. ¿Qué tan grande crees que sea el problema? ¿Qué significa eso? Muy grande. ¿Crees que eres bueno manejando tu dinero? No, la verdad no. ¿Tienes algún método de administración? No, no lo tengo. ¿Conoces algún método confiable? No, no lo conozco. ¿Te gustaría tener una aplicación para ayudarte a administrarte? Claro que sí. En México, ¿la gente se sabe administrar de forma financiera? No mucho, ¿Por qué el mexicano no sabe hacerlo? por falta de educación. ¿Qué tan grande crees que sea el problema? Muy grande, ¿Crees que eres bueno manejando tu dinero? probablemente. ¿Tienes algún método de administración? Sí. ¿Cuál es ese método? No gastar mucho los fines de semana. En vez de gastarlo en los antros, me lo guardo. ¿Conoces otro método confiable? Invertir. ¿Te gustaría tener una aplicación para ayudarte a administrarte? Si es buena, sí.
En México la gente se sabe administrar de forma financiera. No, Porque el mexicano no sabe hacerlo. porque hay mucha gente que gasta más de lo que no tiene. ¿Qué tan grande crees que sea el problema? Es muy grande, ya que en general la mayoría de la gente. ¿Crees que eres bueno manejando tu dinero? Pues yo creo que sí. ¿Tienes algún método de administración? No, ¿Conoces algún método confiable? no, ¿Te gustaría tener una aplicación para ayudarte a administrarte? sí, En México la gente se sabe administrar de forma financiera. Algunos, Porque el mexicano no sabe hacerlo. porque la mayoría no tienen buena educación. ¿Qué tan grande crees que sea el problema? Pues enorme, literal vivimos en una crisis económica. ¿Crees que eres buena manejando tu dinero? Sí. ¿Tienes algún método de administración? Es que ahorita como estoy chiquita no tengo gastos mayores, pero cuando esté más grande sé que con los recursos que tengo voy a poder administrarme bien. ¿Conoces algún método confiable? Hay muchas plataformas y aplicaciones que te lo manejan. ¿Te gustaría tener una aplicación para ayudarte a administrarte? Sí. ¿El mexicano se sabe administrar de forma financiera? No, Porque el mexicano no sabe hacerlo. por falta de educación, ¿Qué tan grande crees que sea el problema? pues muy grande. ¿Crees que eres buena manejando tu dinero? A veces, ¿Tienes algún método de administración? no, ¿Conoces algún método confiable? no, la verdad no. ¿Te gustaría tener una aplicación para ayudarte a administrarte? Pues sería una buena manera. En México la gente sabe administrar de su forma financiera. A veces, algunos, Porque el mexicano no sabe hacerlo. porque no tienen los recursos necesarios para poder hacerlo. ¿Qué tan grande crees que sea el problema? Pues 50% de grande más o menos. ¿Crees que eres bueno manejando tu dinero? En algunas situaciones, ¿Tienes algún método de administración? no. ¿Conoces algún método confiable? Sí, pero no lo sigo. ¿Te gustaría tener una aplicación para ayudarte a administrarte financieramente? No, porque me gustaría hacerlo yo mismo. En México la gente se sabe administrar de forma financiera. A veces, ¿Por qué el mexicano no sabe hacerlo? porque, por así decirlo, le vale. ¿Qué tan grandes crees que sea el problema? Creo que es muy grande. ¿Crees que eres bueno manejando tu dinero? No. ¿Tienes algún método de administración? Sí, pero igualmente no lo sigo. ¿Cuál es ese método? Lo pongo en una cuenta de ahorros. ¿Conoces algún método confiable? No. ¿Te gustaría tener una aplicación para ayudarte financieramente? Sí. En México la gente se sabe administrar de forma financiera. La verdad es que no, ¿Por qué el mexicano no sabe hacerlo? porque el mexicano tiene una pésima educación a nivel país, entonces no saben administrar su dinero. ¿Qué tan grande crees que sea el problema? Yo creo que sí es un problema bastante grande, ya que varios mexicanos viven en pobreza y por otra parte muchos se endeudan. ¿Crees que eres bueno manejando tu dinero? Sí, creo que soy bastante bueno manejando mi dinero. ¿Tienes algún método de administración? Pues realmente es saber restringirme cuando tengo que hacer gastos o no. ¿Conoces algún método confiable? Pues realmente es informarte el mejor método para saber qué hacer con tu dinero y cuándo usarlo o no. ¿Te gustaría tener una aplicación para ayudarte a administrarte financieramente? La verdad es que no lo veo necesario. ¿En México la gente se sabe administrar de forma financiera? En México en general yo creo que hay mucha gente que no se sabe administrar. ¿Por qué el mexicano no sabe hacerlo? Porque puede ser por falta de educación o por flojera de querer administrar tu dinero y no lo ves como gran cosa y se te va la onda. ¿Qué tan grande crees que sea el problema? Pues sí podría llegar a ser grande el problema. ¿Crees que eres bueno manejando tu dinero? Yo sí me considero bueno manejando mi dinero. ¿Tienes algún método de administración? Tengo una aplicación que ahí voy poniendo todos mis gastos. ¿Conoces algún otro método confiable? Nomás ir sumando y restando y anotando todos tus gastos en un papel así. ¿Te gustaría tener una aplicación para ayudarte a administrarte? Ya tengo una, pues estaría padre, otra, o sea, no haría mal. ¿En México la gente se sabe administrar de forma financiera? No, Porque el mexicano no sabe hacerlo. porque tenemos una falta de educación básica general.
¿Qué o tan menos. grande crees que sea el problema? Muy grande. ¿Crees que eres buena manejando tu dinero? Yo, Sí. a veces, ¿Tienes algún método de administración? me gusta ahorrar un poquito más de la mitad de lo que me dan ¿Conoces algún método confiable? de ahorro. Pues simplemente no gastar a lo tonto, supongo. ¿Te gustaría tener una aplicación para ayudarte a administrarte? Sí. ¿En México la gente se sabe administrar de forma financiera? Creo que solo las empresas grandes y negocios pueden hacerlo. ¿Por qué el mexicano no sabe hacerlo? Yo creo que es por falta de educación. La mayoría de México no lleva una educación suficiente para poder administrarse. ¿Qué tan grande crees que sea el problema? Yo creo que es un problema muy grande. ¿Crees que eres bueno manejando tu dinero? Creo que sí y estoy aprendiendo. ¿Cuál es tu método? Mi método es organizarme bien. ¿Conoces algún método confiable? En realidad no. ¿Te gustaría tener una aplicación para ayudarte a administrarte financieramente? Sí, en realidad me gustaría. ¿En México la gente se sabe administrar de forma financiera? No, ¿Por qué el mexicano no sabe hacerlo? porque el mexicano es más flojo que la mayoría de las otras personas. ¿Qué tan grande crees que sea el problema? Bastante grande porque yo creo que este es un problema nacionalmente. ¿Crees que eres bueno manejando tu dinero? No, ¿Tienes algún método de administración? no. ¿Conoces algún método confiable? ¿Te gustaría tener una aplicación para ayudarte a administrarte financieramente? Sí. ¿En México la gente se sabe administrar de forma financiera? No, ¿Por qué el mexicano no sabe hacerlo? porque no tiene la educación para eso, no tiene los suficientes recursos, etcétera. ¿Qué tan grande crees que sea el problema? Muy grande. ¿Crees que eres buena manejando tu dinero? Sí. ¿Cuál es tu método? Un Excel y pongo de que gasté y luego de que, o sea, como si fuera un banco, de que entró y salió. ¿Conoces algún otro método confiable? No. ¿Te gustaría tener una aplicación para ayudarte a administrarte? Sí. ¿En México la gente se sabe administrar de forma financiera? ¿Por qué el mexicano no sabe hacerlo? Porque no cuenta con habilidades de organización ni herramientas para hacerlo. ¿Qué tan grande crees que sea el problema? Muy grande. ¿Crees que eres buena manejando tu dinero? Sí. ¿Tienes algún método de administración? Ninguno en específico. ¿Conoces algún otro método confiable? La verdad, no. ¿Te gustaría tener una aplicación para ayudarte a administrarte?